Un saludo a todos los emprendedores en la Escuela de Negocios de cómo ganar más dinero, pagar menos impuestos dentro de la ley. Tú, emprendedor, has dado un paso fundamental. En tu escalamiento estabas en el RUS, empezaste ahí y con estrategia hoy te encuentras en el régimen general. Un régimen apasionante en la cual la estrategia en los gastos es fundamental. Lo que queremos compartir contigo son fundamentalmente los tips que debes tomar en cuenta en tu estructura de costos y gastos para rentabilizar al máximo tu utilidad. Y esto tiene que ver con normalmente la declaración que vas a tener que presentar al cierre de negocio. Me estoy dirigiendo a ti y te felicito porque ya tú te encuentras en este régimen fundamental del régimen general del impuesto a la renta. Aquí hay dos reglas que tú tienes que tomar en cuenta. En primer lugar, los gastos que debes considerar son aquellos que están vinculados directamente con el objeto de tu negocio. ¿Qué cosa es tu negocio? ¿Una ferretería? ¿Es una farmacia? ¿Es una agencia de viajes? ¿Es una zapatería? Dependiendo de la naturaleza del negocio, todo lo que esté de vínculo directo, esos serán deducibles. Pero van a haber otros gastos que tú tienes que tener una estrategia particular, una estrategia especial. Hay algunos gastos que la legislación, por razones de recaudación y control, le ha puesto parámetros, le ha puesto condiciones, le ha puesto una serie de requisitos para que el mismo sea ganador contigo. Lo que tú tienes que hacer es adecuarte a esos requisitos, a prepararte a esa formalidad. ¿Qué debes tomar en cuenta? En primer lugar, estos son los 7 pasos fundamentales para que los gastos jueguen a tu favor y para que tú rentabilices al máximo tu utilidad y sigas ganando cada día más dinero para un buen objetivo. ¿Qué cosa debes tomar en cuenta? En primer lugar, es la relación que tiene que haber entre el gasto y tu giro de negocio. Si tu giro de negocio, por ejemplo, es una ferretería, sin duda no vas a tener inconvenientes que tú puedas deducir como gasto aquellos que tengan que ver directamente con la actividad. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, si tú incorporas un gasto relacionado, por ejemplo, al viaje de tu esposa a Miami? No tiene nada que ver con el giro del negocio, por lo tanto tienes una dificultad. La fehaciencia implica que en todas las operaciones de gasto de tu negocio las tengas que respaldar. Por ejemplo, es muy común, hoy tú ya has entrado, por ejemplo, a traer productos de China. Haces negociación con estos proveedores y te felicito porque estás dando cada día pasos agigantados en tu crecimiento empresarial. Pero requieres respaldar estas operaciones, demostrar que estas operaciones ocurrieron. Por lo tanto, requieres documentar no solamente con la factura, sino de que además necesitas documentos adicionales como por ejemplo la orden de compra, la cotización, la transferencia bancaria, la conformidad del servicio, etcétera, que te van a ayudar a deducir el gasto. Sin duda, debes utilizar los medios de pago. Cuando el importe del comprobante es de 3.500 para arriba, tú sabes que tienes que bancarizar la operación. ¿Qué más tienes que tomar en cuenta? El valor de mercado. Tienes que tomar en cuenta que el comprobante de pago tenga relación con el monto que corresponde al mercado. Si es un alquiler en una zona, por ejemplo, en que el promedio de mercado es $1.000, no puede haber un contrato de alquiler de $5.000. Tienes que tomar en cuenta siempre el valor de mercado. El costo-gasto. Esto tiene que ver, por ejemplo, con tus adquisiciones. Si tú vas a ¿qué te conviene? ¿Adquirir un activo o alquilarlo? En muchos casos te va a convenir alquilar el activo porque te va a permitir reducir el íntegro del gasto en tu contabilidad y aprovechar tu negocio. Porque si tú lo compras como activo, lo máximo que vas a deducir en un largo plazo de 10 años es la depreciación. Entonces tienes que tomar una gran decisión en la definición del costo o gasto. Lo pones como activo o en todo caso lo alquilas a través de un tercero o a través independientemente de otra persona natural. ¿Qué más? Debes reconocer las operaciones que solamente correspondan al periodo. Ya tú estás próximo a cerrar el año. Por lo tanto, a ti te conviene que todos los gastos que correspondan al periodo se imputen a este periodo. Si hay operaciones de envergadura que vas a hacer, pero que no van a tener mayor relevancia en este periodo cierre de 2019, es mejor que difieras la operación para el año 2000. Recuerda que los ingresos, costos y gastos que vas a declarar en este régimen corresponden solo hasta el 31 de diciembre. Por lo tanto, considera esa operación que no va a ser impactante para ti en este cierre, sino que corresponde a otro periodo. Y finalmente, vamos a analizar cuáles son los comprobantes de pago que te van a permitir hacer la correspondiente deducción. Como observas, entonces tienes una serie de condiciones que tú tienes que cumplir para que los gastos jueguen a tu favor. Sin duda, lo primero que has revisado es que estos se encuentren relacionados directamente con el giro del negocio. Esa es la pauta que tienes que tomar en cuenta. Olvídate de esa política de Pepe en Vivo, de traer comprobante de pago de cualquier actividad. Tú sigues observando que mucha gente que no conoce de estrategia fiscal va a GUM y compra, y todo lo que compra le lleva a la contabilidad. Graso error, porque está acabando su tumba, porque esos gastos no tienen ningún vínculo con la actividad.
rentabilidad si es que tú no tienes un giro de negocio respecto de estos bienes. Más aún, hoy te sobrepones a un riesgo mayor porque SUNAT se entera en tiempo real. En el acto que haces la compra, SUNAT se entera que has comprado un cuartito de carne, has comprado aceite, etcétera, etcétera, y que no van a tener mayor reverencia. Por lo tanto, tú tienes que tener los elementos fundamentales en la estructura de los gastos, estos elementos. Tienes que demostrar la proporcionalidad del gasto, tienes que demostrar que la operación es fidedigna y tienen que estar documentados. Y finalmente, quiero probar rápidamente que cuando tú has hecho el análisis de los principales gastos vinculados a tu negocio, hay otras que van a necesitar de una calificación especial. Es decir, tú tienes que conocer qué gastos por mandato de la ley tienen una condición adicional. Y acá lo que vas a verificar, cuando el gasto cumple con la condición general, no tienes mayor dificultad. Cuando el gasto está relacionado directamente con tu actividad, tú tienes, por ejemplo, una zapatería, tú tienes un restaurante, una cafetería, y estos gastos están vinculados con la actividad, normalmente no tienes mayor dificultad. El tema está con aquellos gastos que requieren una calificación especial, y entonces necesitamos conocer cuáles son esos gastos que tienen una calificación especial, de la que tú tienes que llevar un control para que estos jueguen a tu favor. Por ejemplo, es común que tú tengas que garantizar la fidelidad de tu negocio, que tus clientes estén contentos y periódicamente lo estás atendiendo. Pero tienes que saber que lo máximo que vas a poder reducir será el 0,5% del total de tu facturación. Por lo tanto, tienes que hacer una estrategia, porque si tú gastas por encima de este parámetro, ese gasto lo has perdido, has trabajado para la SUNAT. Haz tu estrategia entonces en esta relación de gastos que te estoy alcanzando. Por ejemplo, igual los gastos recreativos, los gastos a favor del personal, el día del cumpleaños del trabajador, el aniversario institucional, son operaciones importantes que hay que hacerlo y que hay que fidelizar, pero hay que tomar en cuenta que esto, por mandato de la norma tributaria, tiene un parámetro. Igual va a suceder, por ejemplo, en el caso que tú has creado tu sociedad anónima, y te felicito por la gran decisión, porque estás en otro nivel de emprendimiento, y esto es importante, y entonces tú tienes derecho, muchos no lo hacen, la ley le permite tener un cuerpo de directores, y entonces tienes derecho a deducir adicionalmente a todos los gastos el 6% de tu utilidad comercial. Muchos no lo hacen, entonces tú lo que tienes que revisar, y periódicamente, y en este momento, revisa tu constitución empresarial y verifica si tienes o no directorio. Si no tienes, modifícalo, incorpora tu directorio, porque sabes que vas a tener 6% a tu favor. De la misma manera, vamos a tener el tema de las donaciones para efectos tributarios. También, cuando tú vas a donar a un tercero, este tiene que estar registrado en la SUNAT. Tú vas a requerirle su registro de inscripción como entidad exonerada o como entidad perceptora de donación. Y esto juega a tu favor. No solamente cumples un fin social de ayudar al Club del Barrio o ayudar a alguna comunidad, pero además también ese gasto juega a tu favor. ¿Qué más tenemos que revisar acá? Tenemos que revisar entonces que hay una serie de gastos que van a estar sujetos a limitaciones, pero que tú tienes que hacer una estrategia para poder reducir. Adicionalmente a ello, algo que tú tienes que tomar en cuenta en esta parte en la cual tú tienes que tener fundamentalmente una estrategia para que los gastos jueguen a tu favor, tienes que enterarte que hay una serie de gastos que van a ir a tu negocio, pero que están sujetos a condiciones adicionales, que están condicionados a que tengas un requerimiento adicional. Si no, esto no juega a tu favor. Por ejemplo, el tema de la inseguridad. ¿A quién no le han robado? ¿Quién no ha perdido en este periodo? Nuestro país atraviesa por un tema de inseguridad y entonces tenemos pérdidas extraordinarias, robos, faltantes de mercaderías. No basta simplemente la denuncia policial, sino que es necesario hacer o continuar con este proceso para tener el acta del inicio de la acción judicial. Solo con ese documento adicional ese gasto será deducible. ¿Qué más? Tú tienes mercaderías, por ejemplo, que por razones de temporada, por razones de consumo, ya no tienen valor comercial. Entonces, para que ese gasto juegue a tu favor, lo que tienes que hacer es destruirlo. ¿Qué tienes que hacer? Comunicarle a la SUNAT con 6 días antes de llevar a cabo el proceso de destrucción, contratar a un notario y llevar a cabo el proceso de destrucción. Entonces, esa mercadería que no tiene valor comercial juega a tu favor, pero siempre y cuando tú cumplas la condición. ¿Qué más? También, en el caso particular que tengas obligaciones por pagar, a esta etapa del día, a esta etapa del año, tenemos honorarios por pagar, planillas por pagar, proveedores por pagar. Tenemos una serie de pasivos. Dice la ley que si esos pasivos yo no los cancelo hasta el 31 de diciembre o como máximo al vencimiento de la declaración jurada anual, entonces ese gasto no es deducible. ¿Qué tienes que hacer? Fíjate, tú tienes cuentas por pagar a tu contador, a tu abogado, a tu asesor. Esas cuentas por pagar, para que jueguen a tu favor,
tú tienes que efectuar el desembolso como máximo al vencimiento de la declaración jurada. Tú vas a cerrar, tú lo sabes, que la declaración jurada del 2019 van a vencer el primer trimestre del 2020. Entre marzo y abril vas a tener que declarar y pagar los impuestos. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Inmediatamente buscar las finanzas para cancelar esta obligación y el gasto en el 100% sea deducible. ¿Qué más tenemos en esta relación? Por ejemplo, hace un momento hablábamos de las pérdidas, robos o delitos. Tema muy común. ¿Tú qué requieres? La probanza judicial para que el gasto sea deducible. Pero además de tener entonces estos gastos para que jueguen a tu favor y sean deducibles, tienes algunos gastos que por mandato de la ley tienes prohibido. Quiere decir que tú no debes incorporar estos gastos a tu contabilidad. Un empresario estratega no va a hacer esto. Por ejemplo, los gastos personales. Tú observas que la mayoría de personas llevan a su negocio gastos personales, su consumo de gasolina, los gastos del fin de semana, su viajecito de la playita. Eso no juega a tu favor, eso no pertenece a este tiempo. ¿Qué más? Las multas y sanciones tampoco debes considerarlas a tu favor porque estas te van a generar en todos los casos un pago adicional. Tampoco puedes asumir el impuesto de otros, el impuesto a la renta. Este es un tema que también muchas veces, por desconocimiento, el emprendedor asume el impuesto de su asesor, asume el impuesto de su abogado, asume el impuesto de cualquiera. Para efectos tributarios, estos impuestos no juegan a tu favor. Las multas, los recargos, fíjate que tú tienes que, con estrategia, manejar tu emprendimiento. Observa que si tú tienes un negocio y por desconocimiento incurres en sanciones, no solamente tienes el desembolso de pagar la sanción, sino de que adicionalmente ese monto no es deducible para gasto. Como tú has podido observar, en la revisión rápida de estos gastos, sí, podemos ser ganadores siempre y cuando tomemos en cuenta la regla de juego que nos pone el impuesto a la renta. Enrique Saavedra, a tu total disposición.